Estamos hablando de cuáles son las expectativas para el crecimiento de la economía de México y cómo nos impacta en la economía familiar. Como pudimos ver en los testimoniales, fundamentalmente la gente lo que nos contestó es que piensa que el crecimiento de la economía está supeditado en que haya más inversión, pero también en que haya un mayor combate a la corrupción y que eso signifique que el gasto público esté orientado a obtener el mejor rendimiento con los recursos que se están destinando. Eso también lo que nos llama la atención es que podemos identificar que claramente el ciudadano sigue visualizando el crecimiento de la economía aunado al gasto del gobierno. Y eso lo que genera es una ventana de oportunidad para que en el sistema educativo de nuestro país tengamos esta visión de que veamos al ciudadano no solamente como un como un receptor de bienes y servicios del gobierno, sino también como un productor de bienes y servicios, como un pequeño empresario, como un emprendedor social que tenga la capacidad de articularse a la economía y hacer que esta economía sea mucho más productiva. Hoy nos acompaña, como siempre, Alfonso Rodríguez. Alfonso, buenas noches. ¿Cómo estás, Tulio? Muy buenas noches. Y vamos a platicar de cómo visualiza con datos de México Cómo Vamos, que es la organización de la sociedad civil que hoy tenemos invitada, cómo se visualizan los principales indicadores en materia de economía y de gobernabilidad de las tres entidades en donde va a haber un proceso electoral durante el 2016 para cambio de gobernador. ¿Qué nos puedes platicar, Alfonso? Pues mira, sí, como bien comentas, Tulio, tenemos elecciones en 3 estados este año y me gustaría empezar de los primeros estados hasta el del norte, que es Baja California, y empezaríamos platicando del tema del crecimiento económico. En las proyecciones que tiene México Cómo Vamos, ahí tiene metas y tiene los datos actuales, que es lo que está basándose el semáforo. Y en temas de crecimiento económico, para Baja California tiene una meta de crecer al 6% y el estado ha crecido, el último dato, el 6.3%, lo cual pone el semáforo en verde. En tema de generación de empleos, tiene una meta de generar 8.850 empleos formales por cada trimestre y ahí sí está en el semáforo en rojo con menos de 15.988 empleos generados. Yo creo que, Alfonso, un poco para tratar de ser más digerible con nuestros amigos, más que hablar del número absoluto, que creo que difícilmente, se me dicen 16,000 contra 18,000, pues difícilmente me daría. ¿Por qué no platicamos de la categoría del semáforo? Lo tenemos en rojo, lo tenemos en verde, lo tenemos en amarillo. Perfecto. En tema de productividad, con respecto a la meta, el semáforo se encuentra en rojo. Y con respecto al Estado de Derecho también se encuentra en rojo y con el tema de desigualdad el semáforo se encuentra en verde. Creo que aquí lo que es importante es que la economía está creciendo y pareciera ser entonces que la desigualdad que se da en esa entidad del norte de la República, que su crecimiento económico, su comportamiento está muy asociado con el sur de los Estados Unidos, fundamentalmente con California, y esto de lo que nos habla es de cómo los estados del norte, y ahorita vamos a ver en otros datos que nos presente Alfonso, con estados del sur hay estas grandes diferencias y estas grandes desigualdades. Sí, efectivamente, seguimos con el estado de Chihuahua, que en temas de crecimiento económico la meta era el 6%, crecer también el 6%, el semáforo está en rojo, crece en el 3.2%. En tema de generación de empleos está el semáforo en rojo, o sea, que han carecido, ya no han llegado a la meta, están muy por debajo de la meta. En tema de productividad, el semáforo también se encuentra en rojo. En Estado de Derecho se encuentra en verde. Creo que aquí llama la atención que en el Estado de Chihuahua se encuentra en verde. El tema del Estado de Derecho, han hecho cosas, yo creo que en Ciudad Juárez, en algunos de los municipios y de las ciudades importantes de Chihuahua, han hecho un buen esfuerzo por reducir el tema de la inseguridad. Con el tema de la desigualdad también se encuentra en verde. Llama aquí la atención que Ciudad Juárez, que fue una de las ciudades que más creció en términos generales en nuestro país, hoy todavía apenas empieza nuevamente a recuperar ese dinamismo y que impacta de manera clara en el crecimiento económico de Chihuahua. Veamos el siguiente estado, por favor, Alfonso. El siguiente estado es el estado de Sinaloa. Tiene una meta también del 6% en el tema de crecimiento económico. Ellos están en amarillo. En tema de generación de empleos están en verde. En tema de productividad están en rojo. En tema de Estado de Derecho también se encuentra en verde, o sea, lo cual es positivo. El tema de desigualdad están en rojo. Llama la atención que Sinaloa, que es uno de los estados en donde mayor
actividad agroindustrial se lleva a cabo. Hay una gran exportación de algunos productos a la economía de los Estados Unidos, que la tengamos en color rojo. Vayamos al siguiente estado, Alfonso. En color amarillo. Perdón, amarillo. En Durango, el tema de crecimiento económico se encuentra en rojo, en generación de empleo se encuentra en rojo y en productividad se encuentra en rojo. En tema del Estado de Derecho se encuentra en verde y en tema de desigualdad se encuentra en verde. Aquí va a ser un gran trabajo de los candidatos a la gubernatura del Estado de Durango, el que en sus propuestas haya temas para el crecimiento económico, generación de empleos y dentro de esa generación de empleos que esos empleos sean productivos. Sobre todo para la zona que está muy vinculada con la Sierra de Durango, ¿no? Donde se observa una gran pobreza. Es correcto, y es uno de los estados también que ha habido durante los últimos años como un tema también de inseguridad. Vayamos al siguiente estado, Alfonso. El siguiente estado es Zacatecas, ya nos vamos aproximando al centro del país. El tema del crecimiento económico está en rojo, en generación de empleos está en rojo, en productividad también se encuentra el semáforo en rojo, en tema del Estado de Derecho está en verde y el tema de desigualdad está en rojo. Aquí pues, se me hace que es una oportunidad que el semáforo esté el Estado de Derecho en rojo, porque creo que... En verde. En verde, porque el tema del Estado de Derecho es importante para que se puedan generar empresas y que para que la gente tenga certidumbre de lo que va a pasar en el Estado. Entonces me hace que es una oportunidad importante que tienen en Zacatecas. Comparto contigo, siempre la calidad de la justicia es un elemento para atraer nuevas inversiones, como tú lo mencionas. En tema de crecimiento económico en el Estado de Aguascalientes, está en amarillo, en generación de empleos está en rojo, en productividad también se encuentra en amarillo, el tema del Estado de Derecho está en amarillo y en desigualdad en verde. Debemos destacar que en los últimos años Aguascalientes ha querido incorporarse en este corredor industrial que fundamentalmente está orientado al sector automotriz y al sector aeroespacial, que tiene que ver con todo el Bajío. Y sé que hoy apenas están llevando a cabo las acciones adecuadas para poder ver si evoluciona la economía y pueda estar en un semáforo verde. Y también la ciudad de Aguascalientes es una de las ciudades que como que le ha invertido para el tema de turismo, que es uno de los detonantes económicos importantes, y pues todavía parece que todavía no tiene resultados. Vamos con Tamaulipas. El tema de crecimiento económico está en rojo, el tema de generación de empleos está en rojo también, el tema de Estado de Derecho está en rojo y el tema de desigualdad está en verde. Llama aquí la atención que Tamaulipas, como lo mencionabas, es una de las entidades federativas en donde mayor inseguridad existe hoy y eso pues claramente está reflejado en el crecimiento de la economía. De acuerdo, totalmente. El tema de crecimiento económico para el Estado de Hidalgo está en rojo, el tema de generación de empleos está en rojo, el tema de productividad está en rojo, el tema de Estado de Derecho está en amarillo y el tema de desigualdad en rojo. Creo que este es uno de los estados que pues, peor calificación o peor desempeño tiene tanto de la economía como el tema social como el tema de seguridad. Y claramente lo vemos reflejado que Hidalgo es uno de los 6 estados de la República en donde hay mayor pobreza, sobre todo pobreza extrema, y eso habla pues, de la falta de oportunidades que no se dan con la economía. El siguiente estado es el estado de Tlaxcala, que en tema de crecimiento económico está en verde, en tema de generación de empleos está en rojo, en tema de productividad también se encuentra en rojo, en tema de Estado de Derecho se encuentra en amarillo y en tema de desigualdad está en verde. Cabe destacar que Tlaxcala también por su ubicación geográfica aledaño al estado de Puebla, donde ha habido también un crecimiento económico por parte de la industria automotriz, ha visto que se ha venido jalando la economía tlaxcalteca por la economía poblana, pero llama la atención que en términos de productividad esté en color rojo. Es correcto. En el tema de Puebla, el crecimiento económico está en rojo, el tema de generación de empleos está en rojo, en tema de productividad está en rojo y el tema de Estado de Derecho está en amarillo y el tema de desigualdad en verde. Bueno, también llama la atención, ¿no? Aquí nuestros amigos, estamos viendo en la pantalla la de Tlaxcala, faltó poner la de Puebla. Llama aquí la atención porque mencionábamos que pareciera ser que ha tenido un crecimiento económico importante el estado de Puebla, pero vemos que claramente en la evaluación del Observatorio de México, como vamos, la economía está en el semáforo rojo junto con la productividad y la creación de empleos. Es correcto, y llama la atención que si bien los temas de la industria automotriz, que es muy fuerte en Puebla, pues yo creo que tiene un mayor impacto en Tlaxcala, que es un estado más pequeño que en Puebla,
que pues, no tiene el impacto que tiene en Tlaxcala. ¿Qué estado vamos a ver a continuación, Poncho? Vamos a ver el estado de Veracruz. Con el tema de crecimiento económico está en ceros, está en rojo. El tema de generación de empleo está en rojo. El tema de Estado de Derecho está en amarillo y el tema de desigualdad en rojo. Pues también aquí Veracruz es una de las entidades federativas junto con el caso de Durango, junto con el caso de Tamaulipas, pues donde vemos que claramente los indicadores no son los más alentadores. Sí, son los estados menos favorecidos. También el estado de Oaxaca está casi en la misma circunstancia. En tema de crecimiento económico está en rojo, el tema de generación de empleo está en rojo, el tema de productividad está en rojo, el tema de Estado de Derecho está en amarillo y el tema de desigualdad está en rojo. Oaxaca, como saben, uno de los 3 estados junto con Guerrero y junto con Chiapas, que son las entidades en donde se concentra la pobreza extrema de nuestro país. Sí, ojalá que salga el tema de las zonas estratégicas para que estos estados puedan detonar de alguna manera y puedan salir adelante. Zonas económicas especiales, que se refiere al puerto de Salina Cruz. Y finalmente, Alfonso. Finalmente tenemos el estado de Quintana Roo. El estado de Quintana Roo presenta un crecimiento económico en verde, generación de empleos en verde, productividad en verde, Estado de Derecho en amarillo y desigualdad en amarillo. Pues como podemos observar en las gráficas que nos presenta Alfonso, tomadas como fuente de la información del Observatorio México Cómo Vamos, pues identificamos que claramente lo que se refiere al crecimiento económico de manera favorable con el semáforo en color verde son pocas entidades del país. Y eso lo que nos refleja es la inequidad de oportunidades que existen en las diferentes regiones del país. Pareciera ser, y ahorita vimos que en el caso de Chihuahua está en rojo, pero pareciera ser que siempre partimos, y junto con Tamaulipas, partimos de la idea que los estados del norte de la República, que están más vinculados con el crecimiento de la economía de los Estados Unidos, pues tienen un mayor dinamismo y un dinamismo distinto a los estados del sur del país. Y eso lo que nos llama la atención es cómo la inseguridad pública, cómo los procesos políticos locales, pues tienen un impacto directo en el desarrollo económico de cada región. Yo creo que también se debe de reflejar, Tulio, la vocación de cada una de las regiones. Por ejemplo, en el sureste tenemos la vocación del turismo y por ejemplo, en estados, por ejemplo, que no están aquí mencionados, pero el tema de estado de Chiapas, el tema de Quintana Roo, de Guerrero, que son estados, de Oaxaca, que son estados como pobres, deberían como de explotar más o de sacar mucho más ventaja del tema del turismo, de ecoturismo, porque yo creo que esa es una de las ramas de la economía que tienen una ventana de oportunidad enorme. Y me gustaría nada más presentar la última gráfica que se refiere a cómo está el mapa del país y en dónde se van a llevar a cabo procesos electorales, porque esto lo que nos dice es que hoy tenemos, como bien lo apuntabas, Alfonso, 13 entidades en donde va a haber cambio para gobernador, una entidad donde va a haber ayuntamientos y diputaciones, y entonces pues pareciera ser entonces que hoy los procesos electorales tienen una repercusión importante en el desarrollo de las regiones, cuando en realidad deberíamos tener economías muy estables que estuvieran vinculadas a la producción, al crecimiento económico, a la inversión, y que los procesos electorales, como su nombre lo indica, sean únicamente instrumentos que contribuyan a fortalecer la capacidad de los gobiernos en mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Sí, es correcto. Yo creo que el tema de las elecciones debería ser como secundario y deberíamos sí de enfocarnos, y qué bueno que estamos revisando estos indicadores, deberíamos de darle los ciudadanos como más peso y ponerles más atención a este tipo de indicadores y calificar a nuestros gobernantes con este tema que nos propone México Cómo Vamos, para poder presionar y poder hacer que no solo el gobierno, sino que los empresarios y los ciudadanos de a pie podamos contribuir a la economía nacional, estatal y familiar. Y sobre todo también que los empresarios, que los pequeños emprendedores, debemos recordar que la estructura productiva de nuestro país se basa fundamentalmente en las pequeñas y medianas empresas. Y es ahí en donde se llevan a cabo las grandes operaciones de comercio y es ahí donde también está fundamentalmente orientada lo que sería la economía familiar de grandes regiones. Y una de las expectativas que tienen los mexicanos, una de las expectativas que siempre se plantean en los procesos electorales es cómo generar nuevos incentivos, nuevas acciones gubernamentales, pero sobre todo cómo mejorar la calidad de la regulación
para que estas empresas, para que estos pequeños empresarios pues puedan ser mucho más productivos y eso contribuya a mejorar las regiones. Y de ahí es la importancia del indicador que presentan del tema del Estado de Derecho, porque eso le daría certidumbre, mayor certidumbre de las reglas a los pequeños empresarios, a los grandes empresarios. Y entonces, si ellos conocieran o se respetaran ese Estado de Derecho, pues tendrían mucho mayor incentivo a hacer inversiones o a arriesgar un poco más, debido a que pues, si no tienen esa certidumbre, pues es difícil que lo puedan hacer. Alfonso, muchas gracias. Vamos a hacer un corte y vamos a regresar con Valeria Moy, directora de México, ¿Cómo vamos? Regresamos.